Buenas tardes, mi nombre es alumno Sergio Montes Torres, con matrícula UDX 022 11 00 58 de la generación 2101, grupo 2. Mi asesor, Marco Antonio Dávila Abarca. Mi actividad integradora de Derecho Penal. Comenzaremos con la unidad 1, que abarca la primera semana. En esta vimos el derecho penal precortesiano, en la cual estuvimos estudiando desde la época prehispánica cómo se aplicaba precisamente el derecho penal y que ya existía de una u otra manera una forma de poder sancionar toda aquella falta que fuera en contra de las normas de la tribu o de la sociedad que en ese momento estuvieran de una u otra manera establecidas. Ahí vamos a darle énfasis primordialmente en el maya, azteca y la tarasca, donde nos vamos a encontrar que tanto la cultura maya como azteca estaban un poco mejor organizadas, en las cuales sí había precisamente la pena capital, en la cual se le daba precisamente sobre todo a los homicidas, o en algunos casos podría haber, dependiendo los delitos o a los que se fueran encausados. A diferencia de la cultura tarasca, que era totalmente más cruel en dar sus penas. Y un claro ejemplo de esta diferencia era que, por ejemplo, en la cultura maya y azteca, el adulterio en un momento dado podía ser penado, podía ser penado, no necesariamente con la muerte, a lo mejor con la ofensa, y si el perdonado quería precisamente otorgárselo, no había necesidad de una pena capital. Cuestiones que en la tarasca era en automático la pena capital, porque sus penas, como se mencionó, eran más crueles y más fuertes. Lo importante en estas culturas o en este derecho penal precortesiano que estuvimos viendo y estudiando es la importancia de que sí ya existía desde la antigüedad una forma de sancionar toda aquella actividad que fuera en contra de las normas de las tribus o de la sociedad. De ahí vamos a pasar a las escuelas penales. En las escuelas penales vamos a encontrar la escuela clásica, positivista y ecléctica. Vamos a dar paso precisamente a la escuela clásica, que es la que estudia el delito, que la pena fuera el ejemplo. Terminó de una u otra manera con la injusticia y con la barbarie que ya existía en la forma de estar dando las penas y el castigo a las personas que cometieran toda aquella actividad o todo aquel delito que tuviera que ver de una u otra manera con la forma de afectar la paz y el entorno social, ¿no? De una u otra manera, estos sentaron la base para tener una mejor impartición de justicia en la cual fuera menos cruel y dura y sobre todo existiera esta justicia. Pasamos de ahí a la escuela positivista, que primero ahí para ellos primero fue el delincuente y después el delito, que buscaba precisamente la readaptación del delincuente y buscaba las causas del delito. De ahí viene que ellos primero se toman la primera palabra de la criminología, donde también se ven los factores precisamente sociales y antropológicos del por qué se cometía precisamente el delito o de dónde precisamente provenía. Ahí pasamos a la escuela ecléctica, que de una u otra manera toma sus principios de ambas de las anteriores escuelas, y utiliza ya un método más lógico y abstracto, donde ya precisamente se ve a individuos tanto imputables como inimputables, donde ya se ven aspectos sociológicos, psicológicos y jurídicos, donde se busca que la prevención se terminara con la pena del delito. De ahí vamos a pasar a la unidad 2. En la unidad 2 vamos a ver la definición del derecho penal. En el derecho penal vamos a tener que es un conjunto de normas jurídicas en las que el Estado interviene para que se solucionen los conflictos para mantener el orden y la paz político. Estas ciencias, y aquí se va a sustentar y se va a apoyar de las ciencias auxiliares. Estas ciencias auxiliares ya son más especializadas, y en las cuales ya se va a ver más la causa y el origen precisamente de los delitos, y se va a apoyar en las bases precisamente de una ciencia penal, de una ciencia criminalística, de la criminología, de la medicina forense, de la antropología forense. ¿Y qué es lo que busca con esto? Que se busca apoyar en la especialización y que se investigue el delito y las causas. Aquí también vimos precisamente un mapa mental con las ciencias auxiliares del derecho penal, y aquí fue donde vimos precisamente el sentido objetivo, que consiste en las normas y principios penales
que ven el delito de las penas y su aplicación. Después vimos el sentido objetivo, que es la legitimidad del Estado para poder sancionar y castigar los delitos. Ajá. Ahí vamos a pasar a la unidad 3. Ahí vamos a ver cuál es el concepto del delito. Ahí vamos a ver la definición del delito. ¿Qué es el delito? Es todo aquello que está fuera de las normas y reglas del Estado, ajá, y de la sociedad. Quien comete precisamente un delito, debe de ser sancionado, ajá, y castigado por la ley penal. ¿Quién va a aplicar la ley penal? Toda aquella actividad que vaya en contra del orden público que se necesite ser sancionada, por ejemplo, de la paz, es el Estado quien debe de encargarse por medio de las instancias de sancionar precisamente al que comete el delito, imponiéndole una pena. Aquí vamos a ver 3 puntos que son precisamente la validez espacial. La validez espacial vamos a entender que abarca todo aquello que tenga que ver con el territorio, espacio, todo el límite de un territorio, ajá, en la cual la aplicación de estas leyes y de estas penas y de estos castigos abarcarán todo ese territorio. De ahí nos vamos a pasar a la validez temporal. En la validez temporal vamos a ver que conforme a la ley que esté vigente y al tiempo y a la circunstancia va a ser la que se aplique. Si hay alguna pena que en este momento, al día de hoy, tenga precisamente un castigo más grande y que sea la anterior, se aplicará la que esté vigente, en este caso la que sería la actual, no importando la anterior. De ahí pasaremos a la personal, que se busca que sea la igualdad de todas las, que sea la igualdad y la correcta aplicación de las penas. Ajá. Ahí tendremos alguna excepción, como son aquellas personas que tengan fuero o aquellas que tengan alguna inmunidad, en este caso política, ¿verdad? O que sean algún perseguido político, o la inmunidad, como claro ejemplo, que son los diputados y senadores, ¿no? Aquí vamos a ver que también tenemos leyes especiales y que son los concursos aparentes de normas, donde vamos a ver sus delitos y responsabilidades. Ajá, ahí vimos un cuadro comparativo. En el delito entendemos que hay una responsabilidad para quien lo comete. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver que hay una imputación. ¿Quién es la imputación? Quien está consciente y sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es la inimputabilidad? Quien no tiene la capacidad ni el entendimiento para valorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no tenía conocimiento, porque puede ser una persona que esté enferma y que simple y sencillamente no sabe del acto que está cometiendo. Después vamos a ver la culpabilidad. Es aquel que sí sabe qué es lo que está haciendo. Ajá, tanto intelectual como emocionalmente. Ajá. Después vamos a ver que hay una participación que puede ser desde intelectual y participar, donde puede haber más personas. Ajá. Vamos a ver que el principio de la especialidad, cuando dos leyes se impone una ante la otra, se pone precisamente la que se considera la ley especial, como puede ser, alguien puede decir que es un homicidio, pero no, a lo mejor ahí existió alguien que tiene una eutanasia y simple y sencillamente, que es lo que necesita, pues una asistencia, ¿verdad? Entonces no puede llamarse homicidio porque a lo mejor si la ley permite que precisamente no es penado como homicidio, hubo un apoyo, ¿verdad? Ahí vamos a pasar a la de concesión, que es cuando hay dos normas de mayor alcance, se pone la que se aplica, ajá, aquella que es en teoría la mayor. Ajá. Vamos a pasar a la alternatividad. La alternatividad, ahí son dos normas que se aplican en el mismo hecho, dependiendo la gravedad del delito. Ahí que podemos ver que si el delito no es grave, pues simplemente puede haber a lo mejor un castigo de trabajo comunitario, de trabajo a la sociedad. Ajá. Vamos a pasar a la de subsidiariedad, que son las leyes que son casi iguales. Ajá. Que es, por ejemplo, puede ser una de las tentativas para evitar la tentativa de un delito, ¿no? De ahí vamos a pasar a la última unidad. En la última unidad, en la unidad 4, vimos precisamente las nociones de pena y las medidas de seguridad. Entendemos cuál es el concepto de pena, que la pena es un castigo hacia quien comete un delito y en el que el Estado emplea las leyes penales para sancionar jurídicamente a quien lo comete. Ahí vamos a ver la individualización de la pena, que es evitar la creación de nuevos delitos para que no haya esas gravedades y esas circunstancias. Ahí vemos precisamente la condena condicional, que es una pena no grave, que puede ser que se otorga su libertad y se ponen ciertas condiciones para lograrla, ajá, para que se pueda otorgar precisamente y estén pagando su delito. Ahí vamos a ver la conmutación o la sustitución de la pena. Eso que vamos a ver, que pues alguien a lo mejor que está enfermo, pues se le conmuta la pena por el arresto domiciliario, o la sustitución de pena, que simple y sencillamente es te quito esta pena, este castigo, y lo vas a hacer algún trabajo que tenga que ver con la sociedad. Ajá. Ahí vamos a pasar después en esta misma actividad, vimos las medidas de seguridad aplicadas,
Ajá, para una seguridad en lo público y en lo colectivo. Hay que entender que toda aquella seguridad que sea para un solo individuo será individual y cuando es para un conjunto la llamaremos como colectiva. Ahí desde estas medidas pues ahí tenemos que ver que hay vigilancia, preservación del orden público, la disuasión, la prevención, la contención y la anulación de factores que perturben el orden social. Al final lo que se busca es la prevención del delito para un entorno. Aquí mismo también vimos la pena de muerte, vimos precisamente también cuando se abolició la abolición de la misma pena de muerte en México, que entendemos que en México, bajo lo que está estipulado, en 1961 fue el último, se puede decir, fusilamiento teniendo registro militar, como en 1937 fue por la cuestión civil, ¿verdad? Que la pena de muerte al fin y al cabo fue para infundir un miedo al delito y que de una u otra manera, pues era de una otra manera simple y sencillamente una barbarie. Simple y sencillamente muchas de las penas, y aquí en México se puede hacer claro ejemplo, que con la Santa Inquisición, pues para ellos todo era delito, todo aquello que fuera en contra de la iglesia era simple y sencillamente penado. Para ellos herejía y cualquier cosa que fuera en contra de lo que ellos marcaran como sus normas normal, era una pena de muerte. Y en el cual pues, era tan cruel que no había más consenso. Era lo que se dijera y estaba. Aquí viene precisamente esa abolición del delito, ¿no? Y entendemos que la pena de muerte pues tiene sus orígenes desde un principio, desde las épocas más antiguas hasta hoy en día. Hoy en día la pena de muerte son ciertos países los que la siguen manteniendo. Estados Unidos es uno, cada vez es menos letal, pero tenemos ejemplos como es China, como tenemos que es Irán, los países sobre todo en Medio Oriente, donde la pena de muerte capital es totalmente sin un consenso. Simple y sencillamente yo lo digo, eso se hace y no me importa el entorno y los derechos sociales. Esta sería mi participación, ajá, y mi trabajo de la actividad integradora correspondiente a este primer mes. Muchas gracias.